No, bueno, listo. Pues esperemos a ver. Estábamos hablando, o terminé de explicar lo que era la obligación conjunta y solidaria, así como sus efectos. Vamos hoy a estudiar lo que son las obligaciones alternativas y facultativas. Las primeras, digamos que esa es una clasificación desde el punto de vista de la posibilidad de cumplimiento. Entonces, las obligaciones alternativas son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones, de manera que la satisfacción de una de ellas exonera al deudor de darle cumplimiento a las demás. Tengo varias posibilidades de cumplir, es lo que le dice la norma. ¿De qué depende de que la obligación sea alternativa o que la obligación sea facultativa? De dos elementos importantes. Uno, que existan varias prestaciones por cumplir frente a una misma obligación. Y el otro, de quién es el derecho de elección. Entonces, vamos a suponer que ustedes están en clase conmigo de obligaciones y yo les digo tienen que traer el Código Civil. O pueden traer el Código Civil de Temis, o pueden traer el Código Civil de Legis, o pueden traer el Código Civil que encuentran por internet. ¿Quién es el deudor en este caso? ¿Ustedes los estudiantes o yo como docente? Nosotros los estudiantes. Ustedes los estudiantes, perfecto. Entonces, ¿por qué la obligación es alternativa? Porque usted, doctora, va a cumplir llevando cualquiera de los códigos. El derecho de elección es suyo. Y así lo señala el artículo 1537 que vamos a leer. Entonces, de acuerdo a esa norma que les acabo de mencionar, perdón, 1500, yo estoy como loco, 1557, dice, obligación alternativa es aquella en la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera al deudor de la ejecución de las otras. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba. Y no podrá obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor a menos que se haya pactado el contrario. Es decir, que cuando la obliga, por eso les decía, ¿por qué se caracteriza una? Porque son varias prestaciones que el deudor debe, cumpliendo una de ellas, se exonera de cumplir las demás. La única prohibición es que no podrá exigirle al acreedor que reciba parte de una y parte de otra, y el derecho de elegir es del deudor, a menos que en el contrato se pacte que el derecho de elegir es del acreedor. Así las cosas, deberá el deudor informar al acreedor la forma en que ha de cumplir. Y ejecutada la prestación elegida, o al elegir la prestación debe ejecutarla conforme a lo convenido, so pena de que se considere un deudor en mora conforme a lo previsto en los artículos 1608 en los incisos 1 y 2, que dice el deudor estará en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera del deudor para constituirlo en mora. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Ahora, puede que el derecho de elección esté en cabeza del acreedor y la respuesta es afirmativa. Efectivamente es posible. El artículo 1558 y 1559
Dice el 1558, siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se le debe. Entonces, sí lo podrá hacer, pero tendrá que decir exactamente cuál es la que quiere. Ahora, ¿qué ocurre si el objeto de la obligación se destruye? Si una de las cosas que alternativamente prometidas, no podría ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa sobre las otras, y si una sola resta, el deudor es obligado a ella. Es decir, si se pierde la que el deudor elige, pues podrá cumplir con la 2 o podrá cumplir con la 3 sin que haya problema. Si perecen todas las alternativas que hay para cumplir, sin culpa del deudor, entiéndase por culpa la debida diligencia, es decir, si se pierden las 3 alternativas, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Con culpa del deudor, podrá el acreedor pedir a título de indemnización de perjuicios el precio de la cosa, más la indemnización que se derive de la falta de cumplimiento conforme a lo previsto en el 1559. Soy un ejemplo de esto, ¿Cómo? profesor, y un ejemplo así, en ese caso. Es raro encontrarse uno con este tipo de obligaciones. La verdad pero ¿por qué es raro encontrársela? Porque nosotros los abogados somos medio burros y no prevemos que existan distintas posibilidades de cumplir. Entonces yo podría perfectamente decirle, bueno, cúmplame o entregándome este cuadro, págueme o con ese cuadro, o págueme con 20 caballos, o págueme con un inmueble. Esas son las alternativas que usted como deudor tiene para pagarme. Con todas cumple, escogiendo cualquiera. Si nosotros previéramos eso en los contratos, pues seguramente que no habría incumplimientos. Pero lo que busca efectivamente la norma es que el deudor tenga distintas posibilidades de cumplir. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que las obligaciones no pueden cumplirse por imposibilidad. No como ocurre con las obligaciones en dinero, porque como les digo, el dinero no se acaba. El problema es que nosotros no lo tenemos. Por eso es que cuando vino la pandemia y la gente de los contratos de arrendamiento decían que eso era un caso fortuito, una fuerza mayor. Claro, el caso fortuito, la fuerza mayor era la pandemia, pero no era caso fortuito o fuerza mayor el no tener la plata para pagar, porque era una obligación que estaba ya prevista. ¿Es claro? Entonces, lo importante acá es saber quién elige. Y por disposición de la ley elige el deudor cuando la obligación es alternativa. El derecho de elección es del deudor. Ahora, el antónimo de las alternativas o la otra posibilidad pues que tenemos es que la obligación sea facultativa, y esta obligación tiene por objeto una prestación determinada, una principal, llamémosla así, pero existe otra posibilidad de cumplir. En la alternativa, las 3 opciones eran principales. En esta, de las 3 opciones hay una principal y las otras, pues tendrá la facultad del deudor o el acreedor, ya miraremos quién tiene el derecho, para determinar si no puede cumplir con la primera por cualquier razón, pueda cumplir de otra forma. Estas las encuentran en los artículos 1562 a 1564. Y se caracterizan porque el acreedor, solamente si el derecho de elección es del acreedor, solamente podrá pedir la principal. Si el derecho de elección es del deudor, él puede cumplir de una u otra forma. Pero cuando la principal se extingue sin su culpa, se extingue la obligación.
Vamos a leer la norma. Obligación facultativa es aquella que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndosele al deudor la facultad de cumplir o de pagar con esta, o sea, con la principal o con la determinada, o con otra que se designe. En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho a exigir sino la principal. O le voy a leer textualmente. Que no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella que el deudor es directamente obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de constituirse en mora, no tiene derecho para pedir otra cosa. En caso de que exista duda en si la obligación es alternativa o si la obligación es facultativa, se optará porque la obligación es facultativa, ello en atención a que tiene más posibilidades de generarse o prestarse el cumplimiento. ¿Está clarito? Sí, doctor. ¿Para todos? Sí, profe. Bueno, doctores, venga, hagamos un paréntesis, un comentario ahí al margen. Es el siguiente. Como ustedes saben, parece ser que la universidad a partir del 1 de septiembre va a permitir la presencialidad. En uno de los cosas estos que mandan por los grupos de la universidad, nos pedían el favor que indagáramos con ustedes si iban a asistir o si seguirían en alternancia, en esto como estamos. Entonces yo quisiera preguntarles, doctora Silvia Juliana, ¿usted por qué optaría? Profe, pues en dado caso de que la universidad de la instrucción de tener que asistir, pues así donde no fuese pronto opcional asistiría, pero si puedo escoger, yo creería que es más cómodo pues evitarse el transporte hasta allá, el parqueadero, y como yo trabajo, pues me queda mucho más fácil dar la conexión virtual. Ok. Yo simplemente tomo nota pues para informar lo que ustedes me dicen. Entonces sería presencial solo si toca. Solo si toca. Y eso no es como ya obligatorio, pues Listo. iría. Natalia. Profe, pues si es obligatorio presencial y si no, pues preferiría virtual. Ok. Lea, sí. Mauricio. Hola, profe. Hola. Profesor, ahorita a mí me queda la verdad complicado. Yo vivo en Arauca. Soy de Arauca. Entonces no hay problema. Entonces, no. Sí. Cristian. Y buenos días, igual que mi compañera Silvia, también como por el trabajo, pues también se me facilita más virtual, a no ser de que sea obligatorio. Ok. Didier. Buenos días, profe. Con cualquiera de las dos me queda realmente perfecto. Si toca ir a la universidad, perfecto, también voy. Pero preferiría que... Sí, la alternancia sería muy buena, la verdad. Iría de unas clases, otras no, y así sucesivamente ya. Dice, Profe, pienso que virtuales por temas ahorita, ¿no? Que uno ya con el tiempo se acomodó como a un estilo de vida, por mi hija, por todo, pues yo preferiría virtual, ¿sí? Pero si de pronto sacan un comunicado como el que sacaron en Campus Bogotá, que decía que era de obligatoria asistencia, pues tocaría ir a la universidad, obviamente, pero por ahora virtual. ok, perfecto. Carol. Muy buenos días. Pues, profe, yo preferiría presencial.
Ángela. Buenos días, profe. Virtual, profe, prefiero. Salvo que tocara. Juan Esteban. Buenos días, profesor. Profe, pues la verdad es que yo me encuentro en Barranca Bermeja y pues aún no tengo contemplado volver a Bucaramanga, entonces pues yo creería que virtual por ahora hasta el próximo semestre como tal ya. Listo, no sé, ¿alguien me faltó por preguntarles? Dana. No, profesor. Estoy acá verificando. Dana Yuletsi Prada. Dana, cuénteme. Buenos días, profesor. Está. Pues yo la verdad preferiría presencial. ¿Virtual? Presencial. Pero usted está acá en Bucaramanga, o sea, lo que quiero saber es si por ejemplo la universidad dice que toca presencial, ¿usted podría asistir o no? Sí, señor. ¿Sí? Se coloca aquí. Vale. Dana, Didier ya, Juan Esteban ya, Carol ya, Leacip ya, Lisset, Viviana, ya le pregunté. Milton. Buenos días, profesor. No, yo no podría asistir porque yo no vivo en Bucaramanga. ¿Dónde está ubicado? En el sur de Bolívar. Ojo. Ok. Listo. Natalia, ya le pregunté. Sí. Silvia Juliana Flores, sí. Yuri. Me faltaba ella. Buenos días, profesor. Pues yo preferiría presencial. Aunque no me encuentro en Bucaramanga, pero sí me gustaría más las clases presencial. Y si no está en Bucaramanga, ¿cómo haría, mujer? ¿En dónde está usted ubicada? Qué pena. Estoy en Aguachica, Cesar. Ok. Ok. Listo, yo creo que... ¿Alguien me faltó o no? Bueno. Entonces yo el reporte pues lo voy a pasar a la facultad para que sepan lo que ustedes pues opinan. O sea, a mí la verdad, si me hubiesen preguntado, yo estaría con Carol y con Yuri. Es mucho mejor que presencial. Yo les entiendo la virtualidad porque digamos que es más fácil y más cómodo para el estudiante. Sin embargo, piensen en la razón por la cual ustedes están estudiando. Lógicamente hay gente que por más que quisiera no podría. Por ejemplo, ni Milton, ni Juan Esteban, ni Elías. Sí, pues ellos están ubicados fuera de Bucaramanga. Y la misma Yuri. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la posibilidad de adquirir un, entre comillas, mejor conocimiento, nunca duden que es mucho mejor presencial. Claro, yo se lo digo porque soy profesor de virtual acá y en otra universidad. Y a nivel de posgrado, uno ve que o sea, el estudiante no responde, la verdad. La verdad es esa, el estudiante no responde. Pero pues ustedes son los dueños de su futuro y de su estudio, entonces digamos que esto yo voy a pasar el comunicado. Ok. Entonces, doctores, si vamos a seguir virtual, como veo que posiblemente va a pasar, es necesario, doctores, que ustedes hagan las lecturas. O sea, yo sé que son largas y yo sé que son muchas, pero es la única forma en que vamos a avanzar nosotros en la materia. Fíjense que ustedes llevamos, ¿qué? 3 semanas de clase. Yo ya voy terminando la formación de las obligaciones, me faltan 2 clases de obligaciones. Y ustedes, entiendo, no han hecho la primera lectura, entonces yo los invito a que hagamos esa labor de estudiar, porque de verdad que después va a ser un complique. Se van a dar cuenta pues cuando vayan a presentar el examen o las pruebas o los seguimientos, y como ustedes vieron ya
ya les aparecen en la plataforma. Ahora yo vi que boté donde tenía anotado qué fechas eran, pero bueno, tengo que entrar a revisarlo porque yo ya ahí les asigné los días de los avances. Entonces, si se dejan coger tarde, no va a ser nada fácil. Bueno, existen también, desde el punto de vista del objeto, unas obligaciones, llamamos obligaciones de género, u obligaciones de cuerpo cierto. Las obligaciones de género, denme un segundo, cuelgo esta llamada. Un momento. Obligaciones de género y obligaciones de cuerpo cierto. Las obligaciones de género son obligaciones aquellas que el objeto de la prestación o el objeto de la obligación son cosas indeterminadas. Es decir, indeterminadas porque no podemos identificarlas como una sola. Como por ejemplo, si usted compra 700 cuadernos de color cuadriculados, pues podrán llegarle unos con unos jugadores de fútbol en las portadas, otras con unas niñas en bikini, otros con un dibujo de no sé qué, pero todos son 700 cuadernos. La única especificación es que son cuadriculados. Entonces, cuando yo voy especificando el objeto, pues voy volviéndolo algo de cuerpo cierto, y es cuerpo cierto cuando es perfectamente identificable, individualizable, que sabemos qué es eso, como ocurre, por ejemplo, con un carro. Entonces, usted sabe que el carro que compró, supongamos que compró un Mercedes-Benz, pues la Mercedes sacará 700 carros de esa misma referencia con colores distintos. Entonces ya el color nos va permitiendo decir de cuerpo cierto, pero si yo digo un Mercedes-Benz color rosado, pues ¿cuántos rosados hay? Entonces, ¿cómo los identificamos? Por el chasis, ¿cómo lo identificamos? Por el motor, y lo hacemos que sea individualizable, es decir, hombre, ya no estamos en presencia de una obligación de género, sino una obligación de cuerpo cierto. Usted dice, le compro 1000 gallinas, viejo, son 1000 gallinas, y gallinas es todo que ponga huevo con 2 patas y eche para adelante y de para atrás. Pero si usted le dice, yo le voy a comprar el caballo hijo de San Nicolás y San Nicolasa, que fueron los que ganaron por allá en yo no sé qué demonios de feria, ya usted empieza a volverlos un cuerpo cierto, como ocurre con su celular. Fíjese que hoy en el celular, antes podríamos decir que eran géneros. ¿Por qué? Porque usted iba a comprar un celular Nokia y era cualquiera. E incluso si los hacían por referencia, porque el Nokia 248, 94, 22, no sé para qué servirá, pero bueno, ese tipo de celular también seguía siendo un género, porque usted no podía decir, mire, es ese que está ahí en el exhibidor, o es ese, no. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a identificarlos de manera que ya hoy en día sabemos cuál es su celular. Si se lo roban, usted podrá encontrar 700 celulares iguales, pero perfectamente se puede identificar cuál es. ¿Es claro? Fíjense que si ustedes vieron la película del robo al Banco de la República en Valledupar, ¿cuál fue la forma como lograron identificarlos? Con los números de los billetes, porque ningún billete tiene la misma numeración que otro. Entonces son cosas de cuerpo cierto. Ahora, si se trata de obligaciones de género previstas en el 1565 al 1567, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre entregando cualquier individuo del género, con tal de que sea de una calidad o a lo menos mediana. Compro 7,000 sillas para la universidad. ¿De dónde las va a sacar el carpintero? No sé si las va a hacer en el taller, o ya las tiene hechas y simplemente les cambia el color, en fin, eso es género.
Y por eso, si se destruye la cosa de género, no se extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene y destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento. Entonces, si usted me compró 700 códigos de general del proceso a Legis y ellos tienen 1000, pues Legis puede coger y regalar 300. Y a usted le cumple con sus 700. Eso es un género. Alguno diría, no, pero es de cuerpo cierto porque es código general del proceso, no me puede dar un código de comercio. Sí, pero ¿cuántos códigos generales del proceso edita Legis en un año? Los puede traer incluso de los que están en Legis de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín, y cumplir. Cuando se trata de un cuerpo cierto, entonces manejamos un concepto completamente diferente. Vamos a ubicarnos en el artículo 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla. ¿Qué es un cuerpo cierto? Entonces, vamos a suponer un cuadro de Don Quijote por ejemplo, de Don Quijote pintado por Calderón. Ese es un cuerpo cierto. Pero Calderón puede pintar 800 Quijotes. Sin embargo, cada Quijote es único, es propio, es identificable, es ese. Entonces, ¿qué pasa? Si el cuerpo cierto presenta un daño, dice la norma, el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Entonces, ¿cuántas gordas de esas en bola ha pintado el maestro Botero? No sé cuántas, pero ¿cuántas hay como la que acá en Matachinaron en el Parque San Pío? Entonces uno sabe que hay una en Medellín, solo Botero, parece que hay una en París, no tengo ni idea, y la de acá. Listo, que para acá nosotros eso es como si lo hubiera pintado yo. Entonces no le dan importancia y por eso ya parece como una matache fiesta. Pero no puede el municipio ir a decirle a Botero, oiga Botero, ese riesgo, lo que le pasó a eso, lo debía asumir usted, porque es que yo le compré una matacha buena, no una matacha llena de pinturriadas. No le puede decir. Él entregó el cuerpo cierto el día y la hora en que se comprometieron. Cosa distinta es que, por ejemplo, lo instalaron y el municipio, para poderlo inaugurar, tenía que esperar a que llegara acá, qué sé yo, el presidente de los Estados Unidos junto con Fidel Castro y el presidente de Venezuela para poderlo inaugurar. Y de aquí a que esos tres lograran llegar a Colombia, podían pasar no sé cuántos meses. Entonces, cualquier riesgo del cuerpo cierto que ocurriese desde el momento en que entregó o lo colocó en el Parque San Pío hasta el momento de la inauguración, pues lo asume el acreedor. ¿Quién es el acreedor? El municipio. ¿Por qué? Porque efectivamente es aquella cosa que es única. Por eso uno tiene que ser muy exacto en las obligaciones. Si yo voy a recibir un Mercedes-Benz, pues yo tengo que decirle al señor dueño del taller cuándo me lo entrega. Entonces, si él me dice el viernes a las 4, pues yo tengo que estar el viernes a las 4. No es a las 4:30, ni es a las 5, ni es, ay, no, el viernes, ¿qué más? A ver, esperemos hasta mañana a las 8. ¿Por qué? Porque si ese cuerpo cierto algo le pasa, lo asume el acreedor. Porque acuérdense que la mora
O puede ser del acreedor o puede ser del deudor. Si yo les presto un libro a ustedes, les digo, me lo entregan el próximo lunes que nos encontremos en la universidad, ustedes el lunes a las 8 de la mañana están en mora de entregarme el libro. En mora de entregar. Y si yo no llego a la clase, entonces quien incurre en mora soy yo. En mora de recibir. Por eso yo les decía el primer día, uno no siempre puede asimilar que siempre el deudor va a ser el mismo sujeto. En cualquier contrato, doctores, en cualquiera. El ejemplo que ustedes quieran colocarle. Un contrato de arrendamiento. Entonces, si uno le pregunta a cualquier persona que no estudie derecho, ¿cuál es el acreedor del contrato de arrendamiento? Y él le va a contestar, el arrendador. Y el deudor, el arrendatario. Y usted le pregunta, ¿por qué? Entonces le va a decir, porque el arrendatario tiene que pagar el canon. Listo. Eso sacó 2. Pero ¿quién tiene la obligación de mantener el inmueble en estado de servicio? ¿El arrendador o el arrendatario? Pero como ustedes no me van a contestar, me toca contestarme a mí. Pues el arrendador. Entonces el arrendador se convierte en deudor frente al arrendatario de mantener el bien en estado de servicio y para lo que fue contratado. Y si se avería el inmueble, ¿quién es el deudor? Ah, pues si es una avería producida por el mal uso que le dio al arrendatario, pues será este el deudor. Pero si es una gotera, pues será el arrendador el deudor de arreglarla. Y si no me la arregla, pues la norma le dice, arrendatario, arréglela usted y cóbrele. Siempre y cuando le haya dado aviso oportuno al arrendador de la necesidad de realizar la obra o la reparación. ¿Es claro, doctores? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, existen otras obligaciones, que son las obligaciones, pues la verdad esta las iba a dictar mañana, pero como ustedes no me han participado, pues mire cómo voy corriendo. Las obligaciones de medios y de resultados. Digamos que son las obligaciones que más se presentan o que tienen una mayor, hoy en día un mayor uso. Antes, digamos que la gente no lo veía así. No están clasificadas ni definidas en el Código Civil, ni en el Código de Comercio. Han sido desarrollo de la jurisprudencia. Y se dice que son aquellas que califican el cumplimiento del deudor conforme al pacto contractual. Es decir, en las obligaciones de medios, el deudor cumple si obrando de manera diligente logra entregar o no entregar el objeto de la obligación. Mientras que cuando la obligación es de resultados, a mí no me importa si usted deudor fue diligente o no, a mí me entrega lo que se comprometió a entregar. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Como les digo, el desarrollo de la jurisprudencia y a través de ellas se determina conforme al contrato si son de medios o de resultados, depende de lo que ustedes hayan redactado, pero determinando si es de medios o de resultados, podemos igualmente calificar el grado de cumplimiento del deudor, sabiendo que una persona no cumple o es incumplida cuando cumple imperfectamente, cuando cumple tardíamente o cuando simplemente deja de cumplir. Y por eso decimos, el deudor es responsable en los casos del artículo 1604. Es decir, si el contrato es de aquellos que generan beneficio solamente al deudor,
responde de la culpa levísima. Si es de aquellos que generan beneficio solamente al acreedor, responde hasta de la culpa grave. Y si es de los que generan beneficio para ambos sujetos, responde hasta de la culpa leve. Entendiendo que la culpa grave, conforme al artículo 63 del Código Civil, es la diligencia del hombre negligente, que la culpa leve es la diligencia de un buen hombre de negocios o de un buen padre de familia, y que la culpa levísima es el máximo grado de diligencia que se le puede exigir a una persona. Pero todo bajo el concepto abstracto, es decir, que los fenómenos culturales y fenómenos sociales y fenómenos de instrucción o educación terminarán estableciendo para el juzgador de ese contrato cuando la culpa es grave, cuando la culpa es leve y cuando la culpa es levísima. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se es diligente. La diligencia de todos los sujetos es distinta, es completamente diferente la suya a la mía o a la de cualquier sujeto. Digamos, si a uno le dicen, como lo hicimos ahorita con esto de la presencialidad, ¿a quién le genera beneficio el contrato de prestación de servicios educativos, doctores? ¿A ustedes, a la universidad o a ambos? A ambos. A ambos. A ambos. Entonces, ustedes son deudores, la universidad es deudora, y el juez que los va a calificar va a decir, la universidad incumple si no obra como un buen hombre de negocios o un buen padre de familia. El estudiante incumple si no obra como un buen hombre de negocios o como un buen padre de familia. Digamos que esta discusión fue interesante porque la tuve con el curso de obligaciones en la pandemia que yo llamo el primer semestre del 2020. Entonces, claro, en ese momento el curso no era de 9, sino eran de 30, y todos conectados, y eso era una locura a veces. Entonces, cuando ese fenómeno se juntó, como dicen, con los paros de los estudiantes y de todo el mundo, entonces empezaban a cuestionar, pero es que la universidad sí está cumpliendo o no. Entonces les decía, bueno, analicémoslo como si fuera un examen. Vamos, cada uno de nosotros es juez. Entonces, la universidad les está garantizando el servicio de educación, sí, de acuerdo a las posibilidades que en este momento hay, siendo diligente y cuidadosa. Entonces le digo a los alumnos que no tenían, por ejemplo, computadores, venga, yo se los presto, oiga, yo les ayudo a que tengan un mejor internet, y a nosotros los profesores durante una semana nos enclaustró, como se dice, a preparar de un momento a otro, pasar de la presencialidad a la virtualidad. Todos lo tratamos de hacer, unos mejor, otros con un poco de defectos, muy seguramente en atención a la edad, muy seguramente en atención al tiempo, pues lo que fuera. Pero ya, si el estudiante no quería ingresar, pues el profesor no podía obligarlo. Entonces yo les decía, en este caso, si fuésemos a un juicio de responsabilidad civil contractual, porque ustedes irían a decir, no, que la universidad no me cumplió. Como juez, ¿qué pensaríamos? ¿Fue diligente o no fue diligente? Sí, claro, fue diligente. ¿La obligación era de medios o de resultados? ¿Qué creen ustedes? De resultados. No, porque el resultado depende de ustedes. Es de medios, ¿por qué razón? Porque la universidad no puede llegar a que el profesor le conteste el examen a usted para que pase, sino le transmite los conocimientos, pero ahí donde hay una carga del estudiante de ¿qué? De prepararse, de preguntar. Yo por eso les decía, yo no los puedo obligar a que lean. Yo les suministro las lecturas. Y ustedes asumen el compromiso de leerlas. Si las leen media hora antes del examen, si las leen durante todo el semestre, cada uno mirará cómo estudia. Ahí es donde hay que tener muy en cuenta si la obligación es de medios o de resultados.
La universidad les dice, yo les garantizo a ustedes el título de abogado si ustedes aprueban todas las materias. Ahí dejó de ser. Es de resultados, si ustedes aprueban todas las materias, la universidad les tiene que dar el título, gústele o no. Pero si ustedes no las aprueban, la universidad no puede darles el título. Entonces, fue diligente la universidad, les tenía profesores capacitados, bueno, sí. Ahora, traslapemos eso, ese ejemplo, por ejemplo, en materia de responsabilidad médica, que se utiliza tantísimo este régimen de obligaciones. Es la obligación del médico de medios o de resultados. Y la conclusión es, en principio, es de medios. ¿Y es de medios por qué? Porque el médico pone al servicio del paciente todo su conocimiento, la IPS coloca al servicio del paciente toda su, llamémosla, infraestructura, y su diligencia, tanto de la IPS como de la EPS, como del médico, la van a analizar conforme a la lex artis, es decir, al estado de la ciencia. No se le puede exigir a un profesional de la medicina que cure un cáncer. Sí se le puede exigir que lo atienda a tiempo. Sí se le puede exigir que ponga en conocimiento del paciente todas las posibilidades que hay de mejora. Pero el médico no garantiza que el cáncer va a desaparecer. Distinto, por ejemplo, ocurre en fenómenos en el mismo campo de la responsabilidad médica en la cirugía estética. Porque en este el médico asume un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso en la cirugía estética? Mejorar su estado, su aspecto físico, de acuerdo a las posibilidades. Entonces, perdóneme que lo hable en frente a una mujer, porque, bueno, hablemoslo de un hombre, para no ponernos en esa delincuencia. Como ustedes no me han visto en la cámara, creo, ustedes les muestro cómo soy para que mire la calva. Ya. Entonces, si yo voy donde un plástico y le digo, hermano, yo lo quiero contratar, ¿cuánto me vale que usted me deje el pelo como el de Bob Marley? O como el del Pío Valderrama, para que todos lo conozcan. Y él me dice, no, doctor, yo le garantizo que usted queda con ese mechero. Viejo, es un imposible que yo quede con ese mechero, es algo que usted tiene una peluca, pero bueno. Él asumió. Y a mí me responde por eso que él asumió. Ese ejemplo, pues hay que trasladarlo a cuando alguien se manda a respingar una nariz, o a cuando una mujer o un hombre se pone cola, o cuando se ponen senos, o cuando voy donde un odontólogo a que me haga un tratamiento y me deje los dientes no sé cómo demonios. ¿Por qué? Porque es un resultado claro. Lo que muchos abogados de manera irresponsable hacen es decirle al cliente, yo me gano el caso. Estaría asumiendo un compromiso de resultados que de fallar lo hace responsable. Fíjate que no es la ley la que le está diciendo lo hago responsable, es usted quien se responsabilizó o se comprometió a obtener un resultado, y por eso, si usted es todo lo diligente del mundo y no obtiene el resultado, el legislador le dice, o el juez le va a decir, su compromiso era de resultados, su diligencia no lo exonera. Distinto cuando yo le digo al cliente, mire, yo voy a poner todo mi medio, mi conocimiento para sacar esta causa adelante, pero yo no le garantizo el resultado. Yo no le voy a garantizar que la sentencia sea a favor. Y si lo condenan no sale como las cosas se habían pensado y demanda al abogado, pues el abogado va a decir, mire, yo contesté la demanda en tiempo, fui a las audiencias, llevé los testigos, participé en todas las audiencias, interpuse los recursos que consideré convenientes y a pesar de eso no ganamos. Pues el juez que le va a decir, usted fue diligente, usted hizo todo lo que la ley o la ciencia de la ciencia del arte en derecho le dice a un abogado que haga.
Pero a pesar de eso, usted no logró el resultado. No lo hago responsable. Entonces, fíjate por qué el día de la primera clase que les dicté, les decía, mire, si usted redacta las prestaciones de manera negativa, las convierte en obligaciones de resultados y la diligencia no exonera al deudor del cumplimiento. Y les colocaba el ejemplo de la fidelidad. La fidelidad es una obligación de resultados. Usted no puede ir a decirle a un juez que después de 20 años de casado o un año de casado fue tan diligente que no salía sino con su señora y que no la consentía todo el día. Bueno, pues todo eso que hacen las parejas recién casadas y enamoradas o luego. Y por más diligente que fue, cayó. Después le va a decir, pues incumplió su prestación que era de no hacer. Usted no podía ser infiel. A usted no le estaban diciendo, trate de ser fiel. Y lo mismo ocurre en la relación padres e hijos. Y lo mismo ocurre en las relaciones contractuales. Pero todo depende de la forma en que usted redacte el contrato. Por eso yo les decía en la clase de la semana pasada, el artículo 1602 del Código Civil que les dice, el contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Al decirle ley para las partes, usted cumple como en el contrato se dijo. No como usted crea que debe cumplir o como la ley de manera supletiva, que ustedes ya saben qué es eso, diga, en caso de no prever nada entre las partes, se aplicará tal cosa. No. Usted dijo cómo tocaba cumplirle y así tocaba cumplirle. Que quería hacer una piscina de 70 metros de honda. Resulta que eso era un relleno. Pues no se podía hacer la piscina. Entonces le van a decir al profesional, ¿y usted se lo advirtió al señor? O usted le sacó la plata de la piscina y no le advirtió, y después ahora le entrega una de 2 metros y le dice que no puede echar más para abajo porque el terreno cede. Él no tenía por qué saberlo. Usted era el que tenía que ser diligente, usted era el que tenía el conocimiento, y por eso lo hago responsable. Por eso les digo, obligaciones, doctores, es la razón de ser del derecho. La razón de ser del derecho no es el derecho penal, la razón de ser del derecho no es el derecho probatorio, la razón de ser del derecho no es la filosofía. La razón de ser del derecho es la responsabilidad, y la responsabilidad nace del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque si no existieran obligaciones, pues no había que incumplir nada, y si no había nada que incumplir, la sociedad viviría en paz y el derecho no serviría para nada. ¿Es claro? Sí, doctor, entonces, una situación, entonces por eso es que, digamos, en el caso de una cirugía o algún procedimiento le hacen a uno firmar el consentimiento compartido, que creo que algo he visto, de lo que lo he leído, así he visto como esa cláusula, pero descrita de otra manera, en el consentimiento compartido, de que no es que es de medios más que de resultados. Pero Cristian, que en ese caso ya la jurisprudencia ha avanzado mucho y ha dicho que debe contener el consentimiento. Entonces, el médico debe informarle a usted los riesgos que puede ocurrir. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que las malditas proformas han hecho, o digamos que la tecnología ha tratado de facilitarle las cosas a la sociedad. Entonces usted llega a una clínica, a una cirugía, y una enfermera le dice, mire, firme aquí. Y usted hace un garabato print. Nadie se pone a leer lo que ahí dice. Fuera de eso dejan espacios en blanco. Pero si usted le pregunta, si yo lo llevo a un juicio, a usted como testigo, digo, mire, Cristian, usted aparece firmando esta hoja, ¿esta firma es suya? Usted me va a decir, sí, claro, sí es mía. ¿Y usted delante de quién la firmó? No, pues delante de la enfermera, de la niña que me pidió los papeles al entrar a la cirugía. ¿Ella le explicó qué decía ahí? No. ¿Y por qué hay espacios en blanco? Es que yo lo firmé así porque allá me dijeron que si no lo firmaba así no podía ingresar. Listo. Ese consentimiento informado no es válido. Porque es que el consentimiento debe provenir de la persona que sabe. Si el consentimiento usted lo expresa al médico que la va a tratar,
salvo que se trate de una cirugía de urgencia, donde ahí sí que el consentimiento vale la vida por encima de cualquier cosa y hay que tratar de salvar. Pero en esas cirugías que son programadas, yo he tenido muchísimos casos de esos. Entonces, yo por eso no me pongo a indagar si el médico metió el bisturí por donde tenía que meterlo, perdóneme la crudeza. No, yo me voy y miro los deberes legales del profesional. ¿Usted le informó? ¿Cómo le informó? Y empiezo a preguntarle, ¿y dónde le informó? No, que en el consultorio. ¿Pero usted qué le dijo? No, que yo le dije que tenía una alza en la bilirrubina. ¿Y usted le explicó qué es la bilirrubina? Porque es que si a mí me dicen que tengo una alza en la bilirrubina, no tengo ni idea de esa joda que es, sino que es una canción de Juan Luis Guerra. Es ahí. O sea, el consentimiento no es cualquiera, el consentimiento es un consentimiento que tiene que estar, y lo ha dicho la jurisprudencia en 1000 sentencias. Incluso creo que ahí le subió alguna, donde le dice, el consentimiento tiene que estar fuera de eso en un lenguaje que su paciente o su familiar lo entienda. Si usted le explica a un señor del campo que se le subió la bilirrubina, ese man, ¿qué va a entender? Nada. Tiene que sentarle y explicar que se va a demorar mucho, pues sí. A eso le pagan. Le toca demorarse porque si la gente no le entiende. Que es algo similar a lo que yo les he dicho a ustedes todos los días. Por eso yo siempre les pregunto, ¿entendieron? ¿Por qué? Porque todo el mundo no tiene por qué entenderme. Y por eso a mí me gusta más la presencialidad. Yo ahorita no sé ustedes si me están escuchando, o si alguno está, por ejemplo, en su oficina, está escuchando al jefe que le esté metiendo un vaciadón, o que le esté diciendo usted por qué tiene que estar aquí utilizando mi computadora acá de la oficina en clase suya. Entonces yo les pregunto, pero digamos que el 90% de las ocasiones guardan silencio. Esa omisión, pues los hace responsables a ustedes también. Porque el profesor, mientras que si los tengo aquí en un salón y los veo, yo digo, no, hermano, mire, Cristian está más elevado que el berraco, no me está entendiendo nada, venga, le pregunto algo, a ver si me está entendiendo. Y con la respuesta que me dé, pues yo me voy a dar cuenta si usted me entendió o no. Y así, todo el éxito para determinar la obligación de medios o si la obligación es de resultados no lo van a encontrar en la ley, lo van a encontrar en la redacción de su contrato. ¿Cuál fue la carga que se le impuso al deudor? A que la única carga del deudor era pagar, pues paguen. Ah, que es que a mí no me pagó el sueldo el empleador. Ese problema no es del acreedor. El problema es suyo. Mire a ver si la presta o se la roba, yo no sé qué va a hacer. Me tocaría buscarse la plata. ¿Qué hace la DIAN con los contribuyentes? Y es el Estado. ¿Cuál es la obligación suya como contribuyente? Presentar esa tal declaración de renta. Y pagarla. No solo hay mentira llevar el papel allá. Ah, que no la pagó porque llegó la pandemia, que no la pagó porque lo echaron del trabajo, que no la pagó porque alguna vaina pasó. A la DIAN le dice, pues a mí qué me importa. Al Estado lo tiene que pagar. Porque la obligación es de resultados. Si las obligaciones económicas fueran de medios, no habría el delito de inasistencia alimentaria, ni habría papás demandados ejecutivamente por las cuotas de alimentos. Porque así como hay padres que efectivamente no quieren pagar, hay otros que no pueden pagar. Pero para la mamá, que es la que generalmente demanda en nombre de los hijos, eso no le importa. Y Dios no lo quiera que ese man tenga novia. O que haya dejado embarazada a la novia o a la otra señora. Porque ahí sí se vuelven como el mismo Belcebú. Y por 50 pesos van y meten la denuncia. ¿Por qué lo hacen? Porque la obligación es de resultados. Hay que pagar.
Pero si la obligación es la de los jugadores de la selección Colombia, pues es una obligación de medios. Ellos tienen un deber moral de ganar. Pero si los otros son mejores, entonces todo depende de cómo lo redactan. Por eso los técnicos de fútbol lo sacan después de 5 partidos perdiendo, porque en el contrato seguramente que dice: usted pierde 5 partidos, hasta luego, mijo, y sin indemnización. Y usted lo aceptó. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, doctores, voy a pedir el favor de que empiecen a hacer la lectura. Yo mañana voy a hablar de las obligaciones con cláusula penal y termino el régimen de obligaciones. Me quedan por dictarle una joda de intereses, pero yo los veo muy crudos. Entonces yo sí les pido el favor, y si necesitan más tiempo para leer, yo con el mayor gusto se los doy. ¿Por qué? Porque voy al día en el programa y me puedo dar ese lujo. Si fuera colgado, de malas, si no estudiaron. Pero yo sé que si estos temas no les quedan claros, más adelante van a ser aún más enredados. Entonces, doctores, nos vemos mañana. Espero que alcancen a leer. Y mañana pues les escucharé las dudas si las tienen. Y si no, pues seguiremos. Si el cronograma se cumple como vamos avanzando, el lunes de la semana entrante yo estaría terminando lo que es la formación de las obligaciones y vendría la primera prueba, que la tenía presupuestada como para el 20 de septiembre, una vaina así, es que me toca revisar en el aula virtual. Ya si ustedes ingresan, ahí encuentran la programación. Entonces, nos vemos mañana si no tienen más preguntas. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Suerte, que estén bien. Buen día, profe. Chao.